nos acaba de caer una riquísima lluvia que nos dejó la tarde perfecta para presentarte esta propiedad, que su principal característica es la ubicación. Así que si tienes 10 minutos, quédate porque esta puede ser tu próxima inversión. ¡Acompáñanos! Vamos a comenzar como siempre desde el principio y aquí vamos a tener un poquito menos de 7 metros de ancho en el terreno y un poquito más de 18 metros de fondo en el mismo, dando un total de 127 metros cuadrados. Pero pareciera que está chico el terreno, pero ahorita van a ver cómo en este pequeño terreno pudieron meter perfectamente 207 metros cuadrados de construcción. Aquí en lo que es la cochera dan perfectamente 2 vehículos, que bueno, no podemos enseñarlo por temas de privacidad, pero pues en todas las casas generalmente ya hay 2 vehículos. Esta es la única casa que está disponible en este condominio. Es una casa que era del dueño del condominio, pero pues ya decidió venderla. Así que pues bueno, vamos a seguir con las características. Vemos perfectamente lo que tenemos, la pérgola para cubrirnos del sol, y además aquí en la fachada vamos a encontrar muchos detalles de mármol. Por ejemplo, ambas paredes pues vamos a encontrar que están tapizadas de mármol, así que también le da un toque muy elegante a esta casa. Algo que me gusta mucho es que precisamente este vestíbulo hace que la puerta esté un poquito oculta. Y ahora sí, bienvenido a tu próxima inversión. Vamos a comenzar con algo que me gusta también, que es que el medio baño de visitas está justo a la entrada. No tienes ningún tipo de vista hacia la sala comedor. Así que por temas de privacidad yo creo que es un punto muy a favor. Vemos que tiene el extractor y también aquí detrás de la puerta tiene un lavabo. Desde la entrada vamos a notar que todas las puertas son de piso a techo. Pero algo que me gusta más de estos townhouses, bueno, de este townhouse en particular, es esto. Miren la amplitud que tiene, que generalmente esta pues no la encontramos en ningún lado, porque en los otros townhouses generalmente en este mismo espacio está metido la sala, comedor y la cocina, pero aquí no, es un espacio exclusivamente para sala y aquí un espacio exclusivamente para comedor, que incluso es más grande que en algunas casas, ¿no? E inmediatamente aquí en un formato abierto nos vamos a encontrar la cocina, que también es de muy buen tamaño. Vemos que ya tenemos la isla central, además de una barra acá, vamos a encontrarnos lo de siempre, la mezcladora, la tarja. Este es el espacio para la estufa, vemos que ya tiene las preparaciones para el gas estacionario. Aquí ya tenemos unas gavetas incluso para el horno de microondas. Y esta parte de aquí es lo que nos podría servir para alacena. Originalmente este modelo de townhouse se vendió, hace unos años se vendió, y este era el área de lavado. Pero en esta, como llevaron el área de lavado hasta el tercer nivel y lo mezclaron con un cuarto de servicio que la verdad es de bastante buen tamaño, esto pues se te puede quedar como una alacena, almacenamiento. Aquí puedes poner varias cosas que este tipo de espacios generalmente en los townhouses pues no los podemos encontrar. Y continuando con este formato que es totalmente monoambiente, todo conectado, pues llegamos a lo que es la terraza. Vemos como de los 6 paños totales de esta cancelería se abren 4 de ellos y 2 se quedan fijos, entonces te queda un muy buen espacio completamente conectado, así que aquí en voz bajita puedes armar una muy buena fiesta y pues tienes todo acá. Regresando al tema de la construcción, aquí tenemos también una terraza de muy buen tamaño para este tamaño de townhouse. Y también la alberca, que si bien en sí no es una alberca para nadar, es una alberca para refrescarse, no está ni tan chica como un jacuzzi, pero tampoco tiene el tamaño de una casa en sí. Lo que sí es que lo veo muy bien proporcionado para el tamaño precisamente de ese townhouse. Y en esta parte de acá, pues también puedes armar tú si quieres poner un jardincito, sembrar un árbol o hacer lo que se te plazca, a fin de cuentas es tu propiedad.
Y algo que sí quiero recalcar mucho, que te comentaba al principio también, es el tema de la ubicación. Estamos muy cerquita aquí de centros comerciales, de escuelas, cerquita del periférico, cerquita de todo, así que la conectividad es maravillosa. Yo creo que es el punto más fuerte de esta casa, y por eso a mí se me hace una excelente oportunidad para adquirir. Pero te voy a platicar un poquito más de eso ahí en el rooftop. Y ahora vamos a conocer las dos recámaras de planta alta o la planta intermedia. Y antes de pasar a la primera recámara secundaria, vemos que ya también tenemos un espacio o un closet de blancos. Este ya se te entrega así armado. Entonces tienes espacio aquí para guardar todo lo que tú quieras. Incluso recordemos que abajo teníamos otro espacio, pero bueno, ya viste que se están aprovechando muy bien todos estos pequeños espacios que muchas veces se desperdician en otras casas. Pero pásale para acá para que conozcas la recámara secundaria. Esta recámara también ya viene incluida todo el tema de los closets. Vemos que es una recámara bastante amplia, o sea, no es un cuadrito de 2.5 por 2.5 para nada, sino que tenemos un muy buen espacio y que cuenta incluso con un baño completo. Este baño completo ya se te entrega con el fijo de cristal templado, con la puerta de cristal templado, el área de ducha, cubiertas de mármol, pero algo que me gusta mucho es que tenemos una salida directa aquí hacia un pequeño balcón o terraza también. Aquí sin problemas, si a ti te gustan las maderas y todo, pues a mí sí se me ocurre que podrías poner esto lleno de jardín, un deck tipo madera. Aquí le pones unas banquitas y todo, si te gusta la lectura, café y todo, pues esta hora la verdad que ya se siente riquísimo. Además que tiene un doble propósito esto, ya que le da mucha iluminación a esta recámara y también muy buena ventilación natural. Justo enfrente nos encontraremos esta, que es la recámara principal. ¿Cuál es la principal diferencia? Porque si bien tenemos un espacio muy similar, en esta recámara tenemos esto que es el closet vestidor, y este closet pues la verdad está de muy buen tamaño. Además que lo mismo, ya se te entrega pues con todo lo que son los cajones, los espacios, así que es una cosa menos por la cual te vas a preocupar. Aquí en el baño pues también funciona de manera perfecta. Tenemos un fijo de cristal templado, un área de ducha bastante buena para el tamaño de la casa. También vemos que las puertas conservamos de piso a techo, y algo que me gusta mucho de esta recámara principal es este espacio que tenemos aquí, que es un balcón prácticamente del doble del tamaño del que habíamos visto. Si te das cuenta, pues desde aquí ya puedes también poner otro juego de jardín. Si quieres terminar de techar esto, si quieres volverlo un gimnasio, quieres ponerle aquí cristales, cerrarlo y pues tenerlo como una extensión de tu recámara, pues también puedes hacerlo. La verdad que se disfruta mucho, y ahorita después de la lluvia esto está perfecto. Y de aquí ya nos vamos hacia el tercer nivel. Aquí realmente este tercer nivel únicamente lo tiene esta casa en sí. De las 21 casas que fueron aquí se llama S21 el complejo, de todas me parece que solo 4 tuvieron esta opción del tercer nivel, y ahora te explico por qué quedó muy bien a mi parecer. De hecho, yo lo podría considerar hasta una tercera recámara, y este es el cuarto de servicio más el cuarto de lavado. La verdad que aquí con una pared, incluso hasta con tabla roca, pudieras dividir esta parte. Vemos que ya tenemos todas las preparaciones para lavadora, secadora, para el tanque de gas, absolutamente para todo. Pero este espacio la verdad es bastante bueno, bastante cómodo, y también, como vamos a poder observar, tenemos un baño completo con los mismos acabados que los otros baños de allá abajo. Y
aquí ya nos encontramos en esta que es una explanada y es donde tú podrías armar ya a tu gusto el rooftop que te mencionaba. Pero antes de hablar un poquito más de eso, te voy a explicar un poquito más de la ubicación que te mencionaba aquí abajo. Allá abajo, pues esta para mí es la principal característica de esta propiedad. Como podemos ver, tenemos el edificio de Sky ahí, que son consultorios, oficinas y restaurantes. O sea, ahí no hay departamentos, no hay vivienda en sí. Así que las personas que trabajen ahí perfectamente te pudiesen rentar aquí para estar cerquita del trabajo. Otro punto que me gustaría mencionar es que ahí tenemos también los departamentos que se llama La Vista. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque es una referencia de la cercanía que vamos a tener al periférico. Estamos, si no estoy mal, a menos de 500 metros del periférico y tenemos salidas absolutamente a todos lados. Aquí atrás salimos a lo que es Residencial del Mayab. Si avanzamos hacia el poniente, llegamos a la carretera Mérida Progreso. También tenemos Plaza de Harbor, que tenemos una salida directa también hacia periférico. Tenemos City Center aquí un poquito a mis espaldas, que sería como que al sur. Y tenemos Plaza La Isla también al oriente de esta propiedad. Así que está perfectamente ubicada, completamente encerrada entre centros comerciales. Estamos en la zona comercialmente conocida como Temozón y por eso te digo que esta es una oportunidad de inversión única en el mercado. Y ya nada más para terminar la explicación de lo que es la construcción de esta casa, honestamente yo sí haría una pequeña modificación y sería sacar todas las tuberías y todo lo que tenemos ahí en el cuarto de lavado, esto techarlo completamente. Yo le abriría aquí una puerta para tener un acceso desde dentro y aquí ya ganamos el espacio del cuarto de lavado y ahí ya ganaríamos una tercera recámara. Así que ese sería un super plus, tener una tercera recámara acá. Si no quieres tanto espacio, tanta construcción, bueno, aquí haces un completo asador, ahí le pones una terraza, una barra. Aquí como podemos ver en el vecino, pues ya puso el huevo de cerámica para hacer unos riquísimos asados. Y pues bueno, hay infinidad de combinaciones que se pueden hacer en esta, tu próxima propiedad. Bueno, y eso es todo por hoy. Creo que no te he mencionado algo muy importante, que es el precio. 4.350.000 pesos cuesta esta casa y la verdad es un excelente precio para estar en esta zona que es Temozón Norte y estar tan cerquita del periférico. Así que recapitulando, tenemos los 3 puntos más importantes para una propiedad: la ubicación, el tamaño y también el precio. Ahora sí que si te interesa me puedes escribir o me puedes llamar mencionándome el código que te ha estado apareciendo a lo largo de todo el video. Mis números te van a aparecer aquí abajito y mis redes sociales también me puedes encontrar como George.eldelascasas en TikTok y en Instagram. Ahora sí que si te gustó este video, no olvides dejarnos un me gusta, compartírselo a la persona que creas que también le puede interesar y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún estreno. Mi nombre es Jorge Flores y tú y yo nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!